Vamos a recibir la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa. Sepultados o catapultados. Quiero que tengamos esta reflexión en esta hora acerca de las diferentes circunstancias que llegan a nuestra vida, circunstancias que llegan a todos los seres humanos por igual, tanto a creyentes como a incrédulos, tanto a justos y buenos como a malos e injustos. La diferencia está en que a unos las pruebas y las adversidades los catapultan y a otros los sepultan. De tal manera que debemos ser conscientes de estas cosas, porque hay a algunos que las situaciones de la vida los sepultan en incredulidad, en temor, en desánimo, pero a otros entonces los catapulta a un nuevo nivel de comunión con Dios, a una mayor profundidad en el Señor, a un refinamiento de su carácter y de su fe en Cristo Jesús. Va a haber muchas cosas en la vida que van a llegar a ti para sepultarte, para acabarte. Cosas que van a hacerte pensar que no vas a poder seguir, que este es el final, que es imposible, que no se puede, que es perdido seguir orando, que es perdido encerrarte con Dios, que ya no vale la pena esperar en su palabra, en sus promesas. Pero lo que tienes que hacer con todas esas cosas que te quieren desanimar es sacudirlas, echarlas fuera en el nombre de Jesucristo y permitir que eso que te quería sepultar se convierta como en una proyección, que eso te catapulte, que eso sea una plataforma de lanzamiento para seguir adelante, para seguir conociendo al Señor, para tener una nueva y fresca comunión con nuestro Dios. Porque tú debes saber que a todos los hijos de Dios nos llegan diferentes situaciones. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero los hijos de Dios son más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, déjele la casualidad, déjele el destino y la suerte a los que no aman a Dios. Pero yo tengo entendido que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, para bendecirlos, para formarlos, para llevarlos en victoria, porque Dios tiene un propósito con sus hijos. Y como dijo el salmista, también podemos decir: el Señor cumplirá su propósito en mí. Me encanta mirar la vida del apóstol Pablo y ver cómo Dios formó y forjó a este hombre a través de un sinnúmero de experiencias, pero él aprendió a ver más allá, a ver el propósito de Dios a través de todo esto. En 2 Corintios capítulo 11, en el verso 23, el apóstol comienza diciendo: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo
quien es bendito por los siglos sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, dice el apóstol, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esas fueron algunas de las experiencias vividas por el apóstol, a través de las cuales Dios lo formó como un hombre útil en sus manos. Ese es el apóstol, un gigante de Dios, un hombre con una comunión con Dios y una altura espiritual muy especial. A este apóstol se le llevaban sus delantales y los colocaban sobre los enfermos y ellos sanaban. A este hombre los demonios lo reconocían. Era usado de una manera extraordinaria por Dios para hacer milagros maravillosos. Pero mire todo lo que le aconteció y al final dice que para poder escapar de un rey que lo quería asesinar, lo tuvieron que descolgar por un muro dentro de un canasto. Porque mis amados, hay momentos en que tú estás lleno de la gloria de Dios, te sientes fortalecido en el Señor, en el poder de su fuerza, vas lleno de tu presencia, de fe, de confianza, sientes su poder para seguir adelante en la buena batalla de la fe. Esos momentos no hay fuerza ni humana ni demoníaca que te detenga. Pero mis amados, también es cierto que hay veces en los que uno lo tienen que bajar por un canasto. Hay momentos en los que te sientes desmayar, en los que le dices al Señor, si tú no me sacas de esta, Señor, yo no sé cómo salir. Hay momentos que como Pedro a veces caminamos sobre el agua y vamos ahí triunfantes y victoriosos, pero también hay momentos en que uno se siente hundir y tiene que clamar, Señor, sálvame que perezco. Hay momentos en que tú tienes que clamar desde tu impotencia hacia la omnipotencia de Dios, pedirle a Él y Él vendrá en nuestro favor. En todo y por todo, dice Pablo, he aprendido. Es una lección, es una escuela de aprendizaje. No hay fracasos, hay lecciones de aprendizaje. Todo eso, tanto lo aparentemente bueno como lo que no, el apóstol lo sintetiza ahí en Filipenses 3, verso 7, diciendo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Mire cuál era el objetivo del apóstol. Él quería conocerlo. A través de todas esas experiencias, él conocía algo más del Señor, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, que él se gloriaba en sus adversidades porque sabía que todo eso lo catapultaría a un nivel superior de conocimiento de Cristo Jesús el Señor. Podemos aprender varias cosas como el apóstol. No se dejó sepultar por las pruebas, no se dejó sepultar por las persecuciones, por las necesidades. Déjeme decirle a usted, mi estimado hermano, hermana, amigo que está ahí, que cada situación que tú enfrentas, Dios le va a usar para que tú lo conozcas más a Él, para que conozcas una nueva faceta de esa grandeza de Él, para que dependas más de Él, así como lo hizo el apóstol. Hay algunas cosas que quiero dejar en su corazón que el apóstol aprendió y que nosotros podemos aprender también a través de todo eso. Número uno, aprendió que podía experimentar la fortaleza de Dios en medio de su debilidad. Él entendió que su debilidad era el terreno propicio para que Dios trabajara en él a través de su espíritu. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás
que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice Pablo, cuando entendió eso: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amados, ¿por qué será que Dios a todos nos dejó un aguijoncito? Se ha especulado mucho acerca del aguijón que tenía Pablo. No vamos a especular sobre eso. Lo cierto es que algo había ahí en él, que dice él que lo llevaba a humillarse delante de él, a depender de él, a no sobreexaltarse demasiado. A todos Dios nos dejó un aguijón, en la carne, en el espíritu, en el alma, en sus relaciones con los demás. Algún aguijón hay por ahí. A algunos nos dejó más de uno, pero lo cierto es que eso que Dios nos dejó es precisamente para que estemos dependiendo de Él. Porque si todo en tu vida estuviera maravilloso siempre, porque si todo anduviese sobre ruedas, porque si todo estuviera al 100%, porque si todo te saliera espectacular, si siempre estuvieras fabuloso, perfecto en tu vida, entonces tú podrías pensar que es por causa tuya, que es por tu esfuerzo, que es por tu conocimiento, etcétera. Pero no podemos olvidarnos que es por la gracia y la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es la bendición de Dios, es la paciencia, es el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Ese aguijón es lo que hace que tú te humilles ante Dios, que le implores su favor, y Él en su gracia te da su espíritu, para que así ese poder de Dios siga trabajando en ti y a través de ti. Así le daremos la gloria a Dios. Por eso es que el apóstol dice: para que no me gloriase. Dios usa adversidades y pruebas para seguir trabajando en nosotros. Es más, algunos de nosotros deberíamos darle gracias a Dios por esa adversidad, por ese problema, por ese aguijón, porque si no lo tuviéramos, seguramente ya nos habríamos alejado del Señor. Él oraba y pedía para ser librado de ese aguijón, pero la divina respuesta era: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo: si es así, me voy a gloriar en mis debilidades. Si es así, me gloriaré de buena gana, porque así el poder de Dios reposa sobre mí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Número 2, el apóstol aprendió a través de las pruebas cuál era la fuente que suplía todas sus necesidades. ¿Y cuál era esa fuente? La fuente de su dependencia, de sus recursos, no era una fuente material de este mundo, no eran sus contactos. No, él dijo en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él aprendió que todo lo que recibía, lo recibía de su Dios. Y me encanta que dice mi Dios. Eso denota comunión íntima, conocimiento pleno, dependencia absoluta. Cuando tú vives esa experiencia, estás aprendiendo a depender de Él, porque estamos en esta escuela de Dios. Estamos aprendiendo que la fuente de nuestros recursos y de nuestros triunfos, de nuestras provisiones, es el Señor. De Él proviene todo. Él es el dueño de todo y nos lo da todo cuando lo necesitamos. Gloria a Dios. Él es la fuente de nuestra dependencia en medio de nuestras pruebas y necesidades. Número 3, el apóstol aprendió que Dios no permitiría que llegara a su vida ninguna adversidad a la cual él no pudiera hacerle frente. Así lo declara en 1 Corintios 10:13. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios, qué maravilloso es Dios. Leo este versículo en otra versión. Dice, hasta ahora ninguna prueba les ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean puestos a prueba más allá de sus propias fuerzas. Al contrario, junto con la prueba, les proporcionará también la manera de superarla con éxito. A Dios sea la gloria por ser tan bueno, por conocernos, porque Él sabe hasta dónde podemos resistir. La palabra tentación allí en 1 Corintios 10, donde leímos, también se traduce prueba o adversidad. Y yo quisiera que alguien que se halle frente a una tentación, prueba o adversidad, cobre aliento a través de este mensaje. Dios es fiel y no permitirá que tú seas puesto a prueba, que seas tentado más allá de lo que tus fuerzas dan. Dios sabe hasta dónde puede resistir y no te va a dar algo que tú no puedas sobrepasar con su ayuda. Con la prueba viene la salida, con la tentación viene la ayuda divina. Número 5. Pablo aprendió que la adversidad fortalece nuestro testimonio. Alguien dijo, la necesidad es la madre del milagro. Porque es muy bueno cuando hay de todo, cuando todo marcha bien, cuando hay salud, cuando todo marcha sobre ruedas. Pero cuando es todo lo contrario, cuando tienes que llorar, cuando tienes que sufrir, no te olvides nunca que los hijos de Dios cuentan con un poder celestial que aunque atraviesen por valle de lágrimas, lo pueden cambiar en fuente mediante ese poder divino. Que es verdad que ahora puedes estar derramando lágrimas, pero puedes llorar con gozo, porque los que siembran con lágrimas cosechan con regocijo. Es una gran cosecha que vendrá de parte de Dios. El apóstol lo dice en Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La adversidad llegó a tu vida, pero no para destruirte, no para sepultarte, sino para catapultarte. La adversidad viene para que tengas un testimonio más firme, testimonio del amor y de la misericordia del Señor en tu vida, del poder de Dios que se va a manifestar en medio de tu debilidad. Para eso es que Dios permite todas estas cosas. Cuando más adversidad y pruebas confrontas, más impactante será tu testimonio. Muchos cobrarán ánimo para seguir adelante al ver que nosotros, a pesar de todo lo que nos suceda, estamos ahí adorando a Dios. Si tenemos que llorar, lloramos, pero fieles. Si tenemos que gozar, gozamos, pero fieles, sanos o enfermos, en adversidad o en prosperidad, pero fieles al Señor, fieles hasta el fin, fieles en la prueba y fieles en la bendición. Llegaremos a la meta final. Los hermanos allí en Filipo veían al apóstol Pablo encadenado, encerrado, y allí encadenado y encerrado testificaba de Cristo, ganando almas. Soldados romanos se convertían para la gloria de Dios, y todos los que estaban allí en el pretorio eran testigos de este hombre que encadenado y en debilidades podía testificar de Cristo, mis amados. Entonces ellos reflexionaron y dijeron, pero si él que está allí encadenado, encarcelado, está allí rodeado de tantas situaciones,
puede testificar de Cristo, cuánto más nosotros, dijeron ellos, los hermanos en Filipo, se llenaron de fe y de confianza y dijeron, pues nosotros también vamos a predicar a Cristo. Nosotros también vamos a llevar el evangelio. Si Él, que está en adversidad, lo puede hacer, cuánto más nosotros. Es decir, que la adversidad fortalece tu testimonio. Muchos le darán gloria a Dios cuando vean que tú pases esa prueba y salgas victorioso y no te alejas del Señor, no te descarrías, sino que sales triunfante. Lo he dicho en estos días y lo seguiré diciendo. Esta pandemia a muchos los ha debilitado, los ha hecho descarriar, ya no oran, ya no tienen comunión con Dios, se han entregado otra vez a pecar, pero otros, al contrario, esta situación los ha llevado a confiar más en el Señor, a gozarse más, a bendecirlo más, a serle más fiel en todo. Gloria a Dios, de eso se trata. El salmista escribió en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Hay que esperar con paciencia. No hay que acelerarse a hablar y a decir, es que Dios me dejó, es que en la iglesia no hay amor, es que a mí no me salen las cosas. No, pacientemente espera en Él. Él oirá tu clamor. Si Él te hace esperar, es porque quiere refinar tu fe, es porque quiere refinar tu carácter, es porque quiere que aprendas a depender de Él. Espera en Él, que Él va a oír tu clamor. Él te va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice el salmista, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Y oiga lo que dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya. Cuando tú vuelves de la prueba, vienes habilitado para servir de consuelo a otros, para servir de ejemplo a otros, para dar palabras de consuelo. Si tú has pasado por el valle de lágrimas y has sido consolado por Dios, entonces estás habilitado para consolar a otros. En 2 Corintios capítulo 1, verso 3 dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ese es el ministerio. Recibo de Dios y le doy a otros. Recibo consuelo y consuelo a otros. Recibo gracia de Dios y doy gracia a otros. Recibo misericordia y doy misericordia a otros. Aleluya. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Gloria a Dios. Número 6. Pablo aprendió que podía tener contentamiento y gozo en medio de la prueba y de la adversidad. Ese es el punto más difícil, porque no es fácil tener contentamiento en medio de la adversidad. No es tan fácil gozarse en medio de la prueba, pero eso lo logran aquellos a quienes Dios ha refinado a través de la prueba, de la adversidad. Ese es el resultado. Ese es el resultado, porque Pablo dice, y tenemos una esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el amor de Dios. Y dice, pero tenga la paciencia su obra completa, porque la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Gloria a Dios. Nos gozamos en medio de la prueba, porque hay un gozo
No es el gozo producto de que las cosas estén bien, porque no siempre están bien. No es el gozo producto de tener abundancia, porque a veces no hay abundancia. Es el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza en la debilidad. El apóstol Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gloria a Dios. Esto es paradójico. Esto el mundo que no conoce a Dios no lo entiende. ¿Cómo es que estás gozoso cuando tienes aflicciones y pruebas? No, es que el gozo del Señor es el gozo de la salvación. Es la alegría, el gozo del Señor en nuestra vida, que a pesar de las dificultades que estemos atravesando, podemos darle la gloria a Dios, podemos darle la alabanza al Señor. Es verdad, sí hay tristeza, hay dificultades, no lo vamos a negar, no vamos a negar la realidad material o física, pero hay una realidad mucho más grande. El Señor está a mi lado en todo momento. El salmista decía, veía al Señor siempre. Aleluya, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Bendito sea su nombre. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Amados, estamos aprendiendo. Este hombre, cada experiencia que vivía en su vida era una lección de aprendizaje. He aprendido a contentarme, hermanos. Uno tiene que aprender a contentarse, cualquiera sea mi situación. Hay que aprender a contentarnos con el Señor en cualquier situación. Él dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Mire que él era un discípulo del maestro. Él aprendía a Cristo, gloria a Dios. He aprendido a estar saciado o a tener hambre, para tener abundancia o para tener necesidad. Y luego dice ese tan conocido verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es inexplicable. ¿Cómo es que alguien que está en dificultades, en pruebas, en luchas o en escasez pueda gozarse? ¿Cómo es que alguien que su carne se le está cayendo a pedazos diga, yo sé que mi Redentor vive? ¿Cómo es que alguien que lo han dejado solo, que sus amigos lo critican, que su esposa lo ha dejado, que ha perdido todo materialmente, entonces puede decir, aunque Dios me mate, en él seguiré esperando, aunque mi piel se deseche, yo lo veré con mis ojos, aleluya? Eso no lo puede decir cualquiera. Eso no lo puede decir alguien que no conoce a Dios. Eso solo puede decir alguien que ha tenido un encuentro con el Dios del cielo, alguien que realmente ha conocido a su Señor. Y Pablo decía, yo sé a quién he creído, yo sé a quién he creído, gloria a Dios. Amados hermanos, hermanas, amigos, aprendamos que la prueba no nos sepulte, sino que nos catapulte a un nivel de fe, de confianza, de dependencia del Señor, que cuando salgas de la prueba, tu fe sea más refinada. Aleluya, aleluya. Oh Señor Jesús, queremos aprender. Queremos aprender la lección. Señor, queremos aprender a depender de ti, Señor. Queremos aprender a tener el gozo de tu espíritu en medio del sufrimiento. Señor, enséñanos para aprender que en la debilidad tu glorioso espíritu reposa sobre nosotros. Señor, enséñanos, oh Dios, que en todo tiempo, que en toda circunstancia, Señor, tú eres fiel. Enséñanos a vivir para ti.
Enséñanos, Señor, que tú eres el refugio en la tormenta, que tú tienes unción fresca para tus hijos. Oh, aleluya. Ahora, Señor, oh, ven amigo fiel, oh santo, oh sí, te alabo, te adoro. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Oh,